Hola, muy buenas tardes. En estos momentos me encuentro con la profesora José María Banal Medina, una de las profesoras que reside y trabaja en la comunidad de Bacalar. Hola, muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, tengan ustedes. Gracias igualmente. Bueno, para empezar con la entrevista, quisiera saber cuántos años de servicio lleva en el sistema educativo. Bueno, yo llevo 30 años en el servicio educativo. Como maestra de primaria estuve trabajando cerca de 25 años y posteriormente ya me pasé a trabajar al nivel de secundaria, en la que pues ahora sí llevo también. Bueno, a base de todos estos años de servicio que usted lleva, ¿cuál cree que sea la principal problemática que presenta la educación en México? Bueno, problemáticas hay muchísimas, muchísimos problemas que afectan al sector educativo. Por un lado, siento yo que uno de los problemas más grandes que hay, que afectan que el trabajo no se desarrolle como debiera ser, es la falta de, ¿cómo se pudiera decir? La falta de, bueno, de que el profesor, propiamente, el profesor no se documenta, el profesor no lee, el profesor no se capacita de manera constante. Ese es uno de las limitantes que se tiene en la cuestión de recursos humanos en la educativa. Al no haber una capacitación, al no haber una actualización permanente de estos profesores, lógicamente que no van a rendir como debiera ser dentro del aula. Esa es una parte. Por otro lado, de igual manera, enfocándonos al trabajo que se realiza dentro del aula, el apoyo que los padres de familia pudieran brindarle a sus hijos, ¿sí? Pudieran brindarle a sus hijos. Antiguamente, los hogares se conformaban por mamá, papá e hijos, pero mamá siempre estaba dentro de la casa, cuidando a los niños, dándoles todo lo que ellos necesitaran, que si es la alimentación, la ropa limpia, etcétera, 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 ¿no? Y los alistaban para ir a la escuela, y cuando los niños regresaban de la escuela, la misma mamá les revisaba las tareas, o sea que había una atención más específica, más mirada hacia los muchachos, hacia los niños. La época que nosotros estamos viviendo es otra época muy, muy diferente. Aquí tanto papá, tanto mamá trabajan, y en el caso de nosotros como docentes nos encontramos ante una problemática muy grande, porque pues ahora sí no sabemos quién es el que se hace responsable de los muchachos cuando los mandan a la escuela. Prácticamente ellos están a la deriva. Si aprendieron bien, si no aprendieron tan bien. Papá trabaja, mamá trabaja, muchas veces no tiene el tiempo necesario para ir a la escuela y preguntar qué es lo que está pasando con los muchachos. Esa es otra situación. Ahora, con respecto a lo de los planes y programas, estamos hablando de problemáticas de planes y programas, yo siento que allá también no hemos podido nosotros crecer en el ámbito educativo, porque si nosotros revisamos la currícula, hay muchos contenidos, hay muchos temas que se trabajan con los muchachos, y al término del ciclo escolar no se logra concretar, o sea, no se logra llevarlos a la práctica, no se logra trabajarlos tal vez dentro del aula. Entonces, eso también es otra problemática. Si hablamos de una problemática específica, no es solamente una, son muchísimas que afectan en el ámbito educativo. Por otro lado, también están las autoridades
realmente el trabajo, lo que marcan los planes y programas, lo que marca la currícula en sí, hace como debe de ser, con los muchachos, con los jóvenes, con los niños, en las aulas. Hay programas que solamente los hacen, los revisan, pero ahí quedan, o sea, no van bajando con hacer. Hay autoridades que están a nivel, ¿cómo pudiéramos decirle? Autoridades que están en la cúpula más grande, que no son los profesores, que no conocen realmente el problema por el que pasa la educación. Entonces, estamos hablando de problemáticas, hay muchísimas. Bueno, eso es todo y muchas gracias por la atención y su tiempo que nos brindó. Gracias. You've got a face for a smile, you know. A shame you waste it when you're breaking.